Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 31. Reinos del Norte. ¿Qué están haciendo?, murmuró Rensoku al ver que los clones de ese hombre comenzaban a brillar con pura energía azul. ¿Cuánto chakra tiene este tipo? Rensoku escuchó a Kensu susurrar a lo lejos mientras él también luchaba contra 4 clones de madera que comenzaban a liberar el Susanoo. ¡Maldición! ¿Akuro está muerto?, preguntó Daigo desde otro lado, con el ceño fruncido y un brazo faltante. Nadie pudo responder la pregunta de Daigo porque, al momento siguiente, los 16 clones comenzaron a explotar con energía, creciendo ante los 4, quienes aún se preguntaban qué era el Susanoo que mencionó el Uchiha. Los 4 clones que rodeaban a cada shinobi comenzaron a formar una extraña estructura sólida, con huesos que emergían a su alrededor. Poco a poco, la estructura esquelética tomó forma. No sabían qué era aquello, lo que los dejó aún más atónitos, preguntándose cómo podía existir algo tan poderoso, hecho solo de chakra, un poder que los superaba por completo. Los esqueletos iniciales formaron sus caparazones y pronto comenzaron a expandirse, ganando carne y creciendo aún más, hasta que desarrollaron piernas enormes a medida que seguían creciendo. No tardó mucho en aparecer 4 gigantes de 20 metros de altura, uno por cada shinobi, quienes miraban a las criaturas con el ceño fruncido, incapaces de creer lo que veían en medio del bosque carbonizado. ¿Qué son esas cosas?, murmuró el líder, dando un paso atrás. Todos los shinobi tragaron saliva con dificultad, con el rostro lleno de miedo mientras observaban a las criaturas de 20 metros de altura, cada una con un clon en su interior, avanzando sin previo aviso. El suelo temblaba a cada paso, mientras las raíces de los árboles se aplastaban bajo sus pies. Lentamente, se acercaron, abriendo las manos. Cada uno comenzó a formar una espada de energía azul, dejando claro que estaban allí para acorralar y eliminar a sus enemigos. En medio del bosque y sus llamas, cualquiera que mirara hacia allí podía ver a los gigantes de 20 metros que dominaban la escena entre los árboles. Debido a su enorme tamaño, eran visibles para cualquiera que los observara. Los soldados de ambos ejércitos habían dejado de pensar en luchar contra sus enemigos y huían a toda velocidad. La guerra ya había terminado en ese momento, convirtiéndose en nada más que un intento de escapar del caos. Nadie entendía del todo lo que estaba sucediendo. Su Majestad, gritó un soldado, acercándose al rey Torne, quien acababa de levantarse del suelo tras caer momentos atrás, con la mirada fija en el bosque. Los demás hombres siguieron huyendo, pasando junto a él sin detenerse. El soldado que se acercó lo reconoció de inmediato y corrió a ayudarlo. ¿Está usted bien, Su Majestad?, preguntó preocupado. Soy, Torne apenas logró responder. Su atención estaba fija en los gigantes que se alzaban en la distancia. Los observó lanzar espadas inmensas y crear explosiones devastadoras con la fuerza de sus impactos. Parecían estar luchando contra algo, pero el rey no podía comprender qué era. Solo sabía que Madara estaba en el centro de todo, desatando el caos y convirtiendo la batalla entre 2 ejércitos en algo completamente distinto. En otro lugar, los magos permanecían en el mismo sitio, sin luchar entre sí, con la mirada fija en el bosque en llamas. Tisaya, Francesca, Yennefer y otros hechiceros del norte y del sur observaban la escena con expresiones de absoluta conmoción. Ninguno de ellos podía articular una sola palabra. La guerra, que se suponía decidiría el destino del continente, se había convertido en algo completamente diferente. Reinaba el caos, y nadie sabía exactamente qué pensar ni qué estaba sucediendo. Solo unos pocos tenían una vaga idea de que Madara estaba en el centro de todo, pero nadie imaginaba que fuera tan poderoso ni cómo podía hacer semejante cosa. La lucha se reanudó en medio del bosque. Los Susanoo contra los shinobi. Madara no permitió que ninguno de sus enemigos escapara. Las espadas de los gigantes comenzaron a golpear a sus adversarios, generando explosiones colosales que destruían zonas enteras con cada movimiento. Los shinobi apenas lograron evadir, mientras la destrucción consumía el campo de batalla. Lucharon por contraatacar, concentrándose en evitar los ataques en un intento desesperado por sobrevivir. Kensu fue el primero en caer. Al intentar escapar, contraatacó, pero sus jutsus ya no funcionaron contra el gigante. Las llamas que conjuró con su jutsu ni siquiera pudieron afectar a los gigantes, incapaces de penetrar la energía azul que los rodeaba. Fue en ese momento, desde entre las llamas, que un gigante avanzó y lo golpeó de lleno con su espada. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser aplastado, acabando con el último corazón del zombi y matándolo. Esto es terrible, murmuró el líder, intentando lanzar jutsus.
Tiago desató un poderoso jutsu de agua, derribando a uno de los gigantes con la fuerza del impacto, pero no pudo hacer mucho contra la energía azul. El gigante solo se tambaleó, cayó al suelo y comenzó a levantarse de nuevo mientras los demás se acercaban, intentando golpearlo. Ese shinobi tuvo que retirarse rápidamente. En otro lugar, serpientes gigantes estaban siendo invocadas mientras Rensoku usaba sus jutsus para intentar escapar. Corrió, deslizándose como una serpiente entre las ramas del bosque, pero el gigante fue rápido. Al verlo, aplastó el área donde había estado. Rensoku logró sobrevivir gracias a un jutsu de sustitución, pero este consumió gran parte de su energía. Sus reservas ya estaban agotadas después de tantos usos consecutivos, y no podía resistir mucho más. Mientras tanto, Daigo, con un brazo amputado, luchaba por escapar, pero era extremadamente difícil. Sin uno de sus brazos, su capacidad ofensiva era limitada, y los gigantes estaban decididos a matarlo. Cualquier creación explosiva que intentara usar contra los gigantes no surtía efecto. A la distancia, el Madara original observaba todo con los brazos cruzados mientras veía a sus clones, con sus Susanoo, acorralando a todos los shinobi. El arrepentimiento de estar en esa situación era evidente en los rostros de los tres últimos. Para él, la lucha ya no era un desafío. Simplemente estaba probando el máximo poder de sus habilidades. Sabía que era solo cuestión de tiempo para derrotarlos por completo. Sin embargo, algo lo hizo esperar antes de asestar el golpe final. Miró el temporizador del sistema, solo quedaban 2 minutos, y sintió que su chakra se agotaba rápidamente. Apartó su atención de la batalla con los shinobi y saltó a uno de los árboles más altos antes de saltar sobre la cabeza de uno de los gigantes. Desde allí, observó la escena más allá del bosque en llamas. Los soldados del norte huían y se reagrupaban en la frontera de Soden. En el otro extremo, los hombres de Nilfgaard también intentaban reagruparse en una posición segura en la frontera de Sintra. Madara observaba esto con mirada calculadora. Parece que ha llegado el momento, murmuró. Nilfgaard no se encontraba en una posición favorable. Habían comenzado la guerra con 150.000 soldados, pero ahora, a simple vista, solo 80.000 habían sobrevivido. Mientras tanto, el norte solo había perdido entre 5.000 y 10.000 hombres, lo cual era frustrante para Nilfgaard. Su moral estaba por los suelos, lo que representaba una derrota inimaginable de la que podrían tardar décadas en recuperarse. Además, existía la inminente posibilidad de perder el control del norte y todo lo que habían conquistado. Todo esto por culpa de aquel chico que había desatado el caos al estallar la guerra. El general Nilfgaardiano apretó los puños con frustración mientras observaba el campo de batalla. Regresó con sus hombres, decidido a restablecer el orden. En ese momento, los magos comenzaron a regresar, creando portales al reagruparse. Sus ojos se volvieron hacia los gigantes, junto con los soldados nilfgaardianos, mientras continuaban observándolos luchar en medio del bosque en llamas. Informad de las bajas. Informadme de la situación en el campo de batalla. Explicad qué ocurre. ¿Quién creó este bosque donde no debería haber árboles? Gritó Menoko Eon furioso, y su voz resonó en la posición segura donde se encontraban. General, no sabemos qué está pasando allí, murmuró vacilante uno de los magos. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? No quiero oír estas excusas inútiles. Necesito respuestas, y las necesito ya. Exclamó el general, irritado y, sobre todo, desesperado. Mira el bosque. Mientras hablaba, uno de los magos señaló hacia el bosque lejano. Los gigantes empezaban a desaparecer. Los gigantes se están disolviendo, ¿qué significa esto? Murmuró Francesca, observando la escena a lo lejos con expresión confusa y cautelosa. Manténganse alerta. Quiero recibir informes sobre lo que sucede ahí fuera. Necesitamos reorganizar todas las tropas y decidir qué hacer. Debemos contactar al emperador e informar de la situación de inmediato. Murmuró el general, sabiendo que, muy probablemente, les aguardaba un severo castigo tras tan humillante derrota. Podrían decapitarlo, pues al emperador no le agradaría este resultado. Mientras tanto, los shinobi estaban igualmente atónitos en medio del bosque. Todos los gigantes que los perseguían comenzaron a disolverse, dejando un camino libre para una posible huida. Pero en lugar de aprovechar la oportunidad, volvieron la vista hacia Madara, quien saltaba de la cabeza de un gigante que se disolvía y aterrizaba a cierta distancia. Permaneció en calma mientras los Susanos, junto con los clones, se desintegraban, dejando solo cáscaras de madera atrás. ¿Qué está haciendo? Preguntó uno de ellos, confundido. Obviamente, no se daban cuenta de que estaba sucediendo mucho más de lo que podían percibir.
Pero Madara no era alguien que simplemente dejara de atacar sin tener otro movimiento listo cuando la pelea estaba casi ganada. Estaba preparando algo. Bueno, no me miren así, les dijo a los 3 shinobi. He decidido acabar con esto de una vez por todas. No esperaba usar este poder tan pronto, pero ya que hemos llegado a este punto, acabemos con esto. Madara habló con calma. Mientras los shinobi restantes asumían posiciones de combate, Kensu había sido asesinado y Akuro estaba enterrado en el bosque, solo quedaban Daigo, Rensoku y el líder, cuyo nombre Madara no había recordado. Madara suspiró, mirando con seriedad a los oponentes restantes. Al instante siguiente, una explosión abrumadora surgió de él. Su chakra comenzó a expandirse, con una fuerza jamás vista. La energía arrasó con todo a su alrededor mientras el poder de Madara crecía rápidamente, elevándolo con ella. El cielo pareció ser consumido por su forma, creando una silueta gigantesca. Una figura encapuchada comenzó a emerger, decenas de veces más grande que los gigantes que habían aparecido antes. Superó los 100, 200, 300 metros, y siguió creciendo. Alcanzó los 600 metros de altura, paralizando el campo de batalla mientras todos observaban conmocionados. La criatura era tan inmensa que incluso habitantes de aldeas lejanas, como Soden, podían verla en el horizonte. Todos se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que presenciaban. Sus ojos estaban fijos en el ser colosal, que parecía romper las barreras entre lo mortal y lo divino. ¿Estamos viendo un dios? ¿O algo así?, murmuró una voz temblorosa entre los soldados del norte. Tisaya, reunida con los magos y el ejército del norte que había huido del campo de batalla, también miraba con incredulidad el horizonte. ¿Es esto real? ¿Cómo puede existir algo así?, preguntó con voz entrecortada. Quizás hayamos enojado a los dioses, exclamó otro mago. Torne tenía una expresión de miedo y conmoción, reflejada por el general Temerio que acababa de calmar a su caballo desde la distancia. Los soldados nilfgaardianos estaban igualmente atónitos. Sin embargo, a diferencia de los norteños, que veían la espalda del gigante, los nilfgaardianos lo miraban de frente, como si los observara con sus brillantes ojos rojos en medio de la energía azul. Sobre la cabeza del gigante de 600 metros de altura, Madara se encontraba dentro de un cristal, controlando el tamaño del Susanoo. Y ahora, terminemos esto. Después de todo, mi Susanoo aún no está completo, comentó con calma, contemplando el bosque a sus pies y a los soldados vestidos de negro reunidos a lo lejos. Apretó el puño y, al instante siguiente, el gigante comenzó a transformarse. Lo que había sido una figura encapuchada comenzó a adquirir formas más definidas. Se transformó en una especie de guerrero, formando una armadura completa de estilo samurái con alas en la espalda y empuñando espadas. La criatura exudaba un aura de puro poder. Su denso y aterrador chakra azul hacía inconfundible la magnitud del Susanoo final de Madara. Para todos los presentes, parecía como si un dios hubiera descendido al campo de batalla, interfiriendo en el mundo mortal. El silencio reinó mientras todos tragaban saliva con dificultad, sin saber qué decir ni pensar. Solo una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasará después? Reinos del Norte. Madara podía ver toda la región a través del cristal en la cabeza del Susanoo, mientras este permanecía quieto, como si estuviera listo para destruirlos en cualquier momento. ¿Eso? ¿Quién eres tú? ¿Cómo podemos luchar contra eso? Los 3 shinobi restantes miraron fijamente a Madara, tragando saliva con dificultad, mientras él permanecía a más de 600 metros sobre ellos sobre la cabeza del gigante. Madara los miró bajo sus pies. No importa lo que tengas que decir. Esperé este momento exacto para terminarlo. Ahora, este es el final. Madara habló mientras el brazo del gigante se alzaba y la otra mano se extendía hacia su espada, agarrando con fuerza la empuñadura. El gigante echó una pierna hacia atrás, preparándose para desenvainar el arma. El suelo bajo sus pies empezó a arrastrarlo todo a su alrededor mientras el gigante se movía, rompiendo y despegando árboles en llamas por la fuerza de su movimiento. La pierna del gigante se clavó en la tierra con un solo paso, remodelando el terreno. Esto. El shinobi tragó saliva con dificultad. ¿Qué va a hacer? Desde lejos, los norteños observaban la escena con la garganta seca, incapaces de imaginar qué sucedería a continuación. Los nilfgaardianos, sin embargo, estaban desesperados. Los magos fueron los primeros en actuar. Al ver al gigante señalándolos, comenzaron a invocar portales y a escapar por ellos tan rápido como pudieron. ¿Qué creen que están haciendo? Les gritaron algunos nilfgaardianos, pero a nadie le importó.
Todos solo querían huir lo más rápido posible, desesperados por no ser alcanzados por esa figura casi divina. Rápido, debemos salir de aquí. Instó un mago al general, quien lo siguió sin resistencia, entrando en un portal mientras miraba hacia atrás al gigante que se preparaba para sacar su arma contra ellos. Los soldados nilfgaardianos que quedaron atrás corrieron tan rápido como pudieron, sin querer seguir involucrados. Madara no perdió tiempo, con la mirada fija en el gigante mientras este desenvainaba su arma. La espada empezó a emerger de su vaina, brillando con puro poder. Hoy el mundo conocerá a Uchiha Madara, pensó, y, al instante siguiente, el arma estuvo completamente desenvainada y balanceada hacia adelante. En ese instante, todo el espacio frente al gigante estalló por la fuerza del ataque. Los 3 shinobi salieron despedidos hacia atrás, y sus cuerpos explotaron en burbujas de sangre. El bosque entero fue aniquilado por la ola de destrucción, que se extendió mucho más allá, desgarrando el suelo y alcanzando a los nilfgaardianos. Apenas tuvieron tiempo de sentir un dolor explosivo antes de que sus cuerpos fueran aniquilados. El ataque los atravesó con tal velocidad que nadie pudo sentir la muerte acercándose, solo la inmensa agonía. El asalto continuó, destrozando todo a su paso. Montañas distantes fueron alcanzadas, y todo el continente tembló bajo el ataque de la espada del Susanoo, sin importar la distancia. En los extremos norte y sur del continente, la gente notó que sus pequeñas masas de agua se ondulaban de forma antinatural, aunque no entendían su significado. El temblor pasó desapercibido para ellos, pero más cerca del lugar del impacto, sintieron un temblor leve pero inquietante. ¿Qué es eso? En Sintra, rodeado de magos que aguardaban noticias de la batalla, Emir sintió un fuerte temblor. Sus hombres corrieron a investigar, y en el horizonte lejano, una enorme columna de humo comenzó a elevarse. Miró por la ventana, preguntándose qué había sucedido. Para quienes estuvieron involucrados en medio de la guerra, fue la peor experiencia imaginable. Incluso quienes no fueron blanco directo del ataque sufrieron. Los norteños tuvieron que protegerse mientras enormes rocas volaban en todas direcciones, lanzadas por los aires por la fuerza del impacto. El bosque creado por Madara fue prácticamente arrasado, dejando tras de sí una imponente columna de humo que se elevaba 3 kilómetros hacia el cielo. Escombros de todo tipo se esparcieron por el terreno, y el viento generado por el ataque arrojó a los soldados. «Mi señor, debemos irnos ya», gritaron los hombres mientras Thorne observaba conmocionado, aún intentando protegerse, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Rocas gigantes se derrumbaron a su alrededor, y más escombros seguían cayendo, golpeando a algunos soldados y aplastándolos. Todos gritaban de miedo, intentando huir desesperadamente. Yennefer se quedó paralizada en medio del caos mientras los soldados pasaban a su lado, corriendo para salvar la vida. Se quedó boquiabierta, incapaz de articular palabra tras presenciar lo que acababa de ocurrir. Estaba paralizada, sin siquiera protegerse de los escombros que caían como una lluvia de pequeños meteoritos, con piedras tan grandes que podrían aplastar a 10 hombres. Incluso pueblos a kilómetros de distancia comenzaron a ver enormes piedras estrellándose cerca, mientras sus habitantes gritaban aterrorizados y corrían a buscar refugio. Cuando las cosas comenzaron a calmarse un poco, ya que la mayoría de los escombros habían caído en el lado opuesto, hacia donde se había dirigido el ataque de Madara, los sobrevivientes comenzaron a asimilar la devastación dejada por la espada de Susanoo. ¿Qué es esto? ¿Eso destruyó el ejército de Nilfgaard?, preguntó alguien con incredulidad, sabiendo que las fuerzas de Nilfgaard estaban estacionadas en la zona afectada. A medida que el humo comenzaba a disiparse, la escena de destrucción quedó al descubierto. Lo más impactante fueron las montañas a lo lejos. Habían sido cortadas limpiamente por la mitad. Las montañas fueron cortadas en 2. La voz de Tisaya se quebró, temblando, mientras contemplaba la evidencia innegable ante sus ojos. Nunca imaginó, ni en sus sueños más locos, presenciar un poder tan abrumador. Su mirada se volvió hacia el gigante inmóvil, preguntándose si estaría preparando otro ataque devastador. Las exclamaciones estallaron por todos lados. El miedo era palpable. El ataque había aniquilado a una parte significativa del ejército de Nilfgaard, que se había posicionado en la zona de ataque. Otras miradas aterrorizadas permanecían fijas en el gigante, que aún empuñaba su espada como si se sacudiera los restos de la devastación que había desatado. Madara observó la escena con satisfacción. Sin embargo, con solo 30 segundos restantes en la mejora de su sistema, su chakra llegó al límite. Empezó a perder el control, y el gigante se desplomó rápidamente.
Todos lo vieron desaparecer abruptamente, como si no hubiera sido más que un recuerdo fugaz que se disipaba con el fin de su chakra. Madara, aún en su forma adulta, descendió, rodeado por una capa protectora de huesos que amortiguó su caída. Golpeó el suelo con un impacto explosivo, generando otra nube de humo. De ella emergió su yo más joven, visiblemente cansado y sucio, con la respiración entrecortada mientras observaba la destrucción total a su alrededor. El terreno parecía devastado por el poder de la fruta del diablo de Barba Blanca. Ya no había rastro de los shinobi. Los había visto morir ante sus ojos. Sin demora, Madara se adentró en el humo que aún flotaba en el campo de batalla y desapareció de la vista. No le quedaba nada más que hacer allí. Se escabulló sin ser detectado, dirigiéndose de nuevo hacia las montañas de la colina Soden. Necesitaba recuperarse. Agotado pero satisfecho, saboreó su victoria sobre el ejército nilfgaardiano, que le había causado problemas en Sintra, y los shinobi que habían venido a cazarlo. Confiaba en que, una vez que se corriera la voz de esta batalla, cualquier shinobi que quedara lo pensaría 2 veces antes de volver a aparecer, si es que quedaba alguno. Madara abandonó el campo de batalla, abriéndose paso entre los árboles. En el camino, pasó junto a varias piedras enormes que sabía que eran los restos de su ataque. Por ahora, necesitaba permanecer oculto, recuperando su chakra antes de continuar su viaje hacia el norte. Mientras tanto, Siri entrenaba en el escondite de Yennefer cuando, de repente, sintió que el suelo temblaba. Alarmada, interrumpió su entrenamiento y corrió hacia la salida, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Mirando hacia el horizonte sur, todo parecía igual que en los últimos días. A lo lejos, podía ver las montañas Soden, pero como el ataque de Susanoo había ocurrido tras ellas, no podía ver lo sucedido ni distinguir el humo que se elevaba. Estaba fuera de su campo de visión. En ese momento, oyó un movimiento proveniente del bosque. Al girarse hacia el sonido, vio que alguien se acercaba. ¿Quién es? Inmediatamente, Siri corrió de regreso a buscar su espada del escondite, notando que el grifo, Totó, salía corriendo en el momento en que vio al intruso. «Espera, Totó», exclamó, pero el grifo ya había huido. Siri la siguió rápidamente, corriendo hacia afuera mientras el grifo descendía hacia la zona, deteniéndose frente a un hombre que había desenvainado rápidamente su espada, con aspecto de desconfiar de Totó. El grifo emitió un sonido característico y amenazante, colocándose para protegerlo. Siri reconoció al hombre instantáneamente cuando vio su cabello. «Espera, Totó. Totó», gritó, corriendo para alcanzarlos, intentando calmar la situación. El grifo parecía listo para atacar, pero al oír a la chica, no atacó de inmediato. Se calmó un poco, pero siguió mirando a Geralt como si fuera un enemigo. Geralt, a su vez, miró a Siri con incredulidad. Le asombró encontrar un grifo de guardia en el escondite de Yennefer, pero le sorprendió aún más que pareciera obedecer a Siri, algo que ningún grifo debería hacer jamás por un humano. Geralt, Siri se dirigió a él con cautela. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó con tono cauteloso. «Madara dijo que Yennefer te retenía aquí y me pidió que viniera hasta que regresara», respondió, mirando la espada de Siri y luego al grifo. «¿Qué hace esa cosa aquí? ¿Es tuya?», preguntó con un tono peculiar. «Es de Madara, pero también es mío». «Totó, no ataques. Es un amigo», le dijo Siri al grifo, quien se relajó un poco más. Geralt la miró, sorprendido por el control que parecía tener sobre el grifo. Era extraño, pero innegable. La criatura escuchaba a la muchacha, la hija del destino. «Entonces, ¿de verdad conociste a Madara? ¿Dónde está?», preguntó de inmediato, ahora que su compañero estaba más tranquilo. «Dijo que iba a la guerra. No sé qué pasó después. Tuve que dejar las montañas para llevar a un amigo herido a un mago, quien luego se acercó y me dijo que estaba allí para ayudarme», explicó Geralt, sin saber por qué le daba una respuesta tan detallada a la chica. Siri asintió y bajó la espada. Observándolo con más serenidad, comentó. «Ha pasado tanto tiempo, Geralt. No has cambiado nada». Su voz era joven, pero más autoritaria de lo que Geralt recordaba. «Pareces haber cambiado mucho», murmuró, observándola. Habían pasado más de 6 años desde la última vez que la vio. Ella asintió con una sonrisa segura. «Bueno, entremos. Como tenemos que esperar a Madara, dijo que fuéramos a Kaer Morhen. Entonces, ¿por fin me aceptarás como bruja?», exclamó mientras caminaba hacia el escondite. Geralt la siguió y le dirigió una última mirada al grifo antes de envainar su espada de plata. «No. Estoy aquí para protegerte, y podría llevarte a Kaer Morhen para mantenerte a salvo allí», admitió.
Bueno, vale, respondió Siri, sin su habitual desafío, una clara diferencia con sus anteriores discusiones sobre el tema. Sabía que Geralt jamás la aceptaría del todo como bruja. Cuando Geralt levantó una ceja, estudiándola, ella notó su mirada interrogativa mientras el grifo comenzaba a caminar junto a ella, dirigiéndose de regreso a la entrada del escondite. Decidió explicar. Porque no quiero ser una bruja. Quiero ser una shinobi. No, espera, ¿cómo se llama Madara a las mujeres de sus clanes? Kunoichi, quiero ser una, como él. Declaró emocionada. Geralt frunció el ceño, intentando comprender lo que quería decir, mientras ella continuaba. Madara dijo que no puedo ser una kunoichi, pero también me dijo que tengo una gran fuerza y habilidades. Me entrenó para desarrollarlas. Entonces, ¿por qué no puedo ser como él? Insistió, con una determinación inquebrantable. Así, ambos entraron al escondite de Yennefer, esperando noticias de la guerra. Lo que no sabían es que ya había terminado en ese preciso instante. El ejército del norte había salido victorioso de esta batalla, consolidando su dominio sobre el norte contra los nilfgaardianos. Debería haber sido una victoria digna de celebración, ya que sus fuerzas habían sufrido pérdidas mínimas en comparación con el ejército nilfgaardiano, que fue prácticamente aniquilado. Si tan solo quedara una quinta parte, sería una estimación generosa. Sin embargo, este no era el sentimiento compartido por los norteños en ese momento. Todos estaban allí, reorganizando su ejército según las órdenes de sus líderes tras el caos, pero sus ojos permanecían fijos en lo que había sido el centro de su batalla. Aún podían ver la imagen del gigante antes de la destrucción total, una escena que ahora mostraba una estela de humo y escombros que se extendía por el aire, alcanzando las dos montañas separadas a kilómetros de distancia. ¿Quién era? ¿Qué significaba? ¿Había intervenido un dios en su batalla? Estas preguntas nublaron cualquier sensación de logro, dejándolos en su estado actual, preguntándose si todo había sido un sueño. El miedo los consumía, el miedo de que el gigante regresara y terminara lo que había empezado. Aunque habían pasado 2 horas desde que todo sucedió, y el gigante no había reaparecido, la inquietud persistía. Mientras tanto, un grupo de norteños estaba acorralando a los soldados nilfgaardianos que habían huido de la ira del gigante en todas direcciones. Muchos habían escapado a Soden, solo para ser capturados. Reineme, Naendaeta en Baedyateborgs. Gritaban mientras los escoltaban al campamento del norte. Los norteños no entendían sus palabras, pero parecían. Sálvame, no dejes que el gigante nos mate. El miedo alcanzó un nuevo nivel cuando se trató de los nilfgaardianos que se habían enfrentado directamente a la espada del gigante. Temblaban constantemente, rogando no ser masacrados como animales tras presenciar tal devastación. Nadie en este mundo podría haber esperado ver un Susanoo y su poder, algo mucho más allá de la capacidad humana. Casi todos lo veían como si un dios hubiera descendido al mundo mortal para poner fin a la guerra. Mientras los nilfgaardianos eran encarcelados y el ejército organizaba a sus hombres, entre los temerios y los habitantes de Soden, otros se encargaban de retirar los cuerpos aplastados bajo los escombros. Se celebraba una reunión en la tienda de mando, donde los principales líderes discutían los acontecimientos. El ambiente distaba mucho de ser festivo. En lugar del alivio que debería haber traído el fin de la guerra, reinaba el miedo. Miedo a lo desconocido, a la posibilidad de que existiera en el mundo un poder semejante, capaz de destruir naciones enteras. ¿Me estás diciendo que no sabes nada de esto? Preguntó el general Kaelen a los magos, pero ninguno pudo darles una respuesta satisfactoria. No sabemos nada de eso, nunca ha habido registros de tal fuerza. General, está tan perdido como nosotros. No me tranquiliza en absoluto que exista un poder capaz de atravesar 2 montañas y destruir un ejército entero. Esa cosa mató a 50.000 personas, respondió Tisaya, mientras los demás magos permanecían a su lado, con expresiones de impotencia. No creo que ese gigante regrese, desapareció después, comentó Torne, el rey de Soden. ¿Viste al gigante? ¿Pero qué se supone que debo decirle a mi rey? ¿Que algo apareció en el campo de batalla y destruyó al ejército nilfgaardiano? Dijo Kaelen con tono de frustración. Hay más de 100.000 testigos y 2 montañas cortadas por la mitad. Creo que es evidencia suficiente, respondió Torne simplemente. Aún así, ¿te imaginas lo que harán tus compañeros reyes cuando se enteren de que existe algo tan poderoso ahí fuera? Insistió Kaelen al rey de Soden. Estoy seguro de que todos los reyes se reunirán, pero no podemos hacer nada más. La guerra ha terminado y debemos llevar a nuestros hombres a casa. Aquí no nos queda nada, dijo Torne con voz serena. Solo quería volver con su familia.
Era una locura sin precedentes, pero agradecía estar vivo después de todo. Espera, a Nilfgaard no le quedan ni 30.000 hombres, ¿no podríamos recuperar Sintra? Intervino Yennefer. Tenía algunas heridas de su combate con Fringilla, pero por lo demás parecía estar bien. Todos la miraron en ese momento. Tenía razón, pero ni siquiera Thorne estaba de acuerdo. Podría ser una jugada, pero después de lo sucedido, ningún hombre estaría dispuesto a librar esa batalla tras presenciarla, aunque Sintra aún tenga un heredero ahí fuera, dijo el rey de Soden. Era obvio que Yennefer quería ayudar a Sirilla a recuperar su reino. Después de todo, la chica era la legítima heredera, y Madara no sabía qué pensar de él después de lo que había presenciado, ni tenía idea de su paradero. Su única opción era ir al norte, encontrar a la chica en su escondite y esperar a que reapareciera. Hablando de eso, ese chico es el responsable de todo esto, ¿verdad? La voz del general Kaelen resonó por la tienda. Había estado de acuerdo con la postura del rey de Soden, pero la mención de Sintra y su heredero le trajo a la mente la imagen de Madara. Tenía que ser él. ¿Estás diciendo que ese chico creó a ese gigante? No es una exageración, general. Le comentó un hechicero anciano a Kaelen. ¿Exageración? ¿Vieron lo que hizo al comienzo de la batalla? Se enfrentó él solo a todo el ejército, sembró el caos y mató a más de 10,000 personas en tan solo unos minutos. Ese chico es un monstruo, algo que escapa a nuestra comprensión. Exclamó un noble temerio durante la reunión. Nadie podía refutar con certeza tal afirmación. La imagen de Madara avanzando por el campo de batalla, arrasando todo a su paso con poderes superiores a los de cualquier mago, estaba grabada a fuego en sus mentes. Por no hablar de su dominio del fuego, una magia letal y sumamente peligrosa, incluso prohibida por el capítulo de magos. Pero eso parecía irrelevante comparado con la capacidad de Madara para desatar fuego que consumía a miles a la vez. Calante estuvo criando un monstruo en Sintra todo este tiempo. He oído rumores de que estaba comprometido con la princesa y que iba a tomar el trono como rey. ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿Un rey con tanta fuerza? Sería 1000 veces peor que los Nilfgaardianos, dijo otro mago, acariciándose la barba. Por suerte para nosotros, Sintra ya no existe, pero el heredero sigue ahí fuera, escondido, y solo ese chico sabe dónde está. Si crecen y tienen hijos, si ese chico tiene tanto poder, ¿qué le impide reclamar Sintra? Comentó un hechicero más joven. ¿Estás diciendo que necesitamos matar a un niño ahora? Intervino otra hechicera. Esto es absurdo. Exclamó Yennefer. Aunque no tenía ninguna conexión personal con Sirilla, desde luego no permitiría que esto sucediera. Tenemos que pensar en el norte. Argumentó otro mago con los dos que parecían oponerse a la idea. Tenemos un monstruo capaz de destruir una nación entera, y ni siquiera conocemos el origen de sus poderes, sobre todo cuando está tan estrechamente vinculado al heredero de uno de los reinos más grandes del norte, añadió otro mago, intentando sonar racional. No voy a aceptar esto, ¿me oyes, Tisaya? Yennefer se volvió hacia su mentora. También estoy en contra de casar a la chica. Aunque tengas miedo de que caiga en manos de Nilfgaard o se quede con Madara, si crees que puedes enfrentarte al chico después de lo que hizo en esta guerra, Soden no participará en esta locura, declaró Thorne. No puedes hablar en serio. El chico es mucho más peligroso que cualquier otra cosa. Hay que controlarlo y estudiarlo, ese poder no debería existir en este mundo, ni pertenecer al reino de los mortales. Insistió uno de los hechiceros mayores. Es obvio que todos ansían el poder que presenciaron. ¿De eso se trata, no? Dijo Yennefer de repente con tono burlón. ¿Y tú no? Tú, precisamente, Yennefer. Se burló otra hechicera. Hay que controlarlo. No podemos dejar que alguien tan poderoso ande suelto por el continente. Intervino otro mago, interrumpiendo la posible discusión entre las dos mujeres. Creo que todos exageran, dijo finalmente la voz de Tisaya, calmando la acalorada discusión. Luego continuó. Había otros luchando contra Madara. ¿Alguien sabe quiénes eran? Preguntó, y todos guardaron silencio al instante, sumidos en sus pensamientos. Alguien creó serpientes gigantes y explosiones de relámpagos. Nunca había visto nada igual, ¿será un nuevo tipo de magia? Reflexionó un hechicero, aún sorprendido por las imágenes de la batalla. Nadie sabe quiénes son, y claramente no parecían ser de Nilfgaard. Después de todo, su lucha aniquiló a miles de soldados, comentó un noble de Soden. Entonces, después de todo, estamos lidiando con más preguntas que respuestas, habló el general Kaelen con desdén. Un grupo de individuos desconocidos, eso suena muy mal, especialmente cuando sus poderes son igualmente preocupantes, dijo otro hechicero.
Además, cuando apareció esa serpiente gigante de madera, Tisaya volvió a hablar. No sabía que era un dragón. Después de todo, el concepto de dragón chino les era desconocido, pues solo conocían a los dragones de montaña del norte, los únicos conocidos en el continente. Vimos a un adulto, él es la causa del bosque e incluso de esos seres azules de 20 metros de altura en medio del campo de batalla, luchando contra ese grupo. Entonces apareció el gigante, compartió su opinión. Puede que ni siquiera sea el niño, después de todo, otro hechicero coincidió con el análisis de Tisaya. Tisaya no dijo nada más, pero era evidente que Madara bien podría ser ese hombre. Después de todo, llevaban la misma armadura. Aún así, era extraño. Nada de lo que habían presenciado tenía una explicación clara, ni siquiera el poder del caos se había manifestado en esa batalla. Si bien la guerra entre magos solía desatar explosiones de energía caótica, esa batalla no tenía nada de eso, lo cual era profundamente inquietante para un mago. Genial, así que no sabemos nada, dijo Kaelen antes de continuar. Vuelvo a Temeria con nuestros hombres. Hablaré con el rey Foltest sobre lo sucedido. Tomó su decisión antes de añadir. Pero una cosa está clara. Madara Uchiha, tal como lo conocemos, está siendo perseguido por todo el continente. Necesitamos saberlo todo sobre él. ¿Qué es? ¿Quién es? No podemos dejarlo suelto así. Necesitamos respuestas, y si realmente está detrás del poder del gigante, debemos eliminarlo. Sus palabras obtuvieron el acuerdo de muchos, aunque algunos se sintieron incómodos con la idea. En cualquier caso, se levanta la sesión. Probablemente nos volveremos a reunir pronto, probablemente con todos los reyes del norte, para hablar de lo ocurrido en esta guerra. También necesitamos encontrar a Vilgeforce y entender por qué desapareció, dijo Tisaya, y todos estuvieron de acuerdo. La reunión comenzó a dispersarse mientras los hombres de Soden regresaban con su rey. ¿Qué debemos hacer ahora, Su Majestad? Preguntó un noble mientras salían de la tienda. Regresaremos a la capital. Esta guerra ha terminado. Necesitamos evaluar nuestras pérdidas en el sur, y no podemos lidiar con más de 50.000 cadáveres enterrados o esparcidos por otros reinos, respondió Torne mientras procedía con sus hombres a dar la orden de retirada. Mientras tanto, los hombres de Temeria también se movían, y el general Kaelen gritaba órdenes para asegurarse de que todos estuvieran listos para partir. Yennefer. La hechicera se dirigía a comprobar si su tienda había sobrevivido, ya que muchas otras habían sido destruidas por los escombros, cuando escuchó a Tisaya llamándola. ¿Sí? Respondió ella. Necesito saber, bueno, quizás sea mejor si hablamos en tu tienda, dijo Tisaya, notando los muchos ojos que los observaban. Una vez dentro, Yennefer se dirigió a su antiguo mentor de Arethusa. ¿Quieres saber sobre Madara, no? Preguntó. Sí, quiero que me digas qué sabes de él, sé que lo entiendes mejor que yo, dijo finalmente. Era obvio que temía a Madara después de lo que había presenciado. Jamás, ni en sus sueños más locos, habría esperado ver lo que había visto. No sé mucho más que tú, Tisaya, no entiendo cómo funcionan sus poderes, y sé que no usa el caos, sino otro tipo de energía, igual que la gente que luchó contra él, dijo Yennefer. ¿Sabes dónde está? Preguntó Tisaya. No, mintió, y Tisaya se dio cuenta pero no dijo nada más. ¿Qué planeas hacer a partir de ahora? Preguntó Tisaya. Me quedaré aquí un tiempo, si aparece, después de esta guerra, es mejor mantener mi mente ocupada en otro lugar, respondió Yennefer, y Tisaya asintió. Espero verte pronto, Yennefer. Cuídate, dijo Tisaya al final, sin hacer más preguntas mientras se marchaba. Yennefer asintió en silencio. Los ejércitos comenzaron a organizar su retirada. Una parte se dirigía al este, hacia Soden, mientras que la otra avanzaba hacia el norte, bordeando las montañas para regresar a Temeria. Los exploradores se dividían entre ambos grupos para recopilar información y mantener su influencia en futuras negociaciones con el Reino del Sur. Mientras tanto, los magos comenzaron a crear portales y a retirarse, regresando cada uno a sus reinos y escondites dispersos por el continente. Comenzaron a compartir sus experiencias con sus superiores o a escribir relatos de lo ocurrido. Al final, la guerra entre el norte y el sur había terminado, pero Nilfgaard era ahora la menor de las preocupaciones de los reinos del norte. Desde ese día, se preguntaron qué les depararía el futuro con alguien que ostentara un poder tan inmenso. El Susanoo, que nadie entendía, ni siquiera los shinobi que se habían convertido en restos ensangrentados bajo su enorme espada, era un poder incomprensible. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Reinos del Norte. Sistema.
30% de la potencia total adquirida. Habían pasado 7 días desde que la guerra terminó de una forma inesperada. Mientras tanto, en una cueva de la colina Soden, Madara emergió por primera vez tras dedicar tanto tiempo a dominar su chakra. Había recibido alrededor del 5% del poder del sistema por su participación en el fin de la batalla. Esto resultó no solo en que su chakra se agotara casi por completo, sino también en una enorme oleada de energía, multiplicando significativamente sus reservas actuales. Tanto es así que le costaba mucho controlar un poder tan abrumador. Madara no estaba en la cima de la montaña. En cambio, encontró un lugar en la ladera, frente a lo que había sido el campo de batalla. Finalmente salió de la cueva, con la mirada fija en el lugar donde había estado hacía apenas una semana, blandiendo su Susanoo para remodelar el paisaje que se extendía ante él. Había algunas tiendas dispersas, y se veía a mucha gente. Miles, aunque aún una fracción del tamaño original del ejército del norte 7 días antes. Parecían estar inspeccionando las secuelas de la batalla. Sin embargo, lo más impactante era el rastro de destrucción que se extendía en línea recta desde ese punto hasta 2 montañas distantes, o lo que quedaba de ellas. La mitad de ambas montañas había sido completamente destruida, y toda la región estaba en ruinas. Es como dicen, los mapas deben redibujarse con cada movimiento del poder de Susanoo. Y pensar que ni siquiera usé muchas de las otras habilidades definitivas del sistema, murmuró Madara, observando la devastación con una expresión neutral. A pesar del caos y el miedo que había desatado, Madara era plenamente consciente de que había cobrado miles de vidas. La mayoría eran nilfgaardianos, pero su ataque sin duda también mató a hombres del norte e incluso pudo haber aniquilado aldeas atrapadas en el fuego cruzado mientras las montañas eran arrasadas. Desconocía el número exacto de muertos, pero eso ya no le importaba. Después de todo, había comprendido plenamente las consecuencias de sus actos cuando desató el ataque. Me pregunto cómo será la estructura política del continente después de esta guerra. Madara reflexionó sobre los pros y los contras. Al fin y al cabo, esto cambiaría la dinámica de poder en todo el continente. La gente viviría con miedo constante, sabiendo que un coloso azul gigante vagaba libremente, capaz de destruir reinos a voluntad. No importaba la altura de sus murallas ni la seguridad de sus castillos. Ante el poder puro, eran simples hormigas, fácilmente aplastables sin importar su linaje o herencia. Por un lado, esta acción había destrozado los sueños de Nilfgaard de avanzar hacia el norte. Su ejército había sido prácticamente aniquilado. Quizás incluso los obligaría a retirarse al sur. Por otro lado, era muy probable que el miedo en torno al nombre de Madara creciera. Aunque muchos descartarían la idea de que un simple niño pudiera haber hecho esto, algunos habían presenciado los sucesos en el campo de batalla y sospecharían de él. Era posible que persiguieran a Madara con todas sus fuerzas, convirtiéndolo en la persona más buscada del mundo. Pero eso no le preocupaba. Su mayor preocupación residía en sus allegados. Que así sea, los eliminaré a todos si se atreven a usar a Sirio o a cualquier otro, decidió Madara. Se hacía más fuerte cada día, y pronto podría sembrar el terror en cualquiera que se atreviera a oponérsele sin siquiera esforzarse. Con un 30% de poder, ya era prácticamente invencible contra la mayoría de las amenazas del continente. Dejando a un lado la escena de destrucción, no le quedaba nada allí. Abandonó la ladera y se dirigió al norte, cruzando la cima. Era hora de comprobar la situación, sobre todo si Siri estaba a salvo y si Geralt estaba con ella, protegiéndola. El viaje fue algo largo, pero ahora era más rápido. Su cuerpo era mucho más poderoso que cuando viajó al sur, dejando atrás a Siri. Madara continuó durante toda la noche sin detenerse, descendiendo la montaña por el mismo camino que había ascendido. Pasó por la zona quemada donde había desatado un jutsu de fuego contra un lesen. Durante la noche, continuó corriendo por los campos a una velocidad increíble. Después de más de un día de viaje sin parar, finalmente llegó a Liria y Temeria, cerca de las montañas que separaban los dos reinos. En el lugar antes de la llegada de Madara, Geralt no lo estaba pasando bien mientras intentaba meditar allí durante los últimos días para pasar el tiempo. Mientras tanto, una joven entrenaba en el espacio abierto del escondite, realizando movimientos de espada en el aire. Tenía que admitir que la chica era bastante impresionante. Incluso le había pedido que entrenara con ella, pero él se negó. Así que continuó entrenando sola durante los últimos días, muy concentrada. Lo más extraño fue su práctica con el lanzamiento de cuchillos, en la que también estaba trabajando, imitando a aquel chico.
Geralt tuvo que admitir que podía lanzar un cuchillo extraño incluso más rápido que una saeta de su ballesta, sin necesidad de recargar. Una habilidad que Geralt pensó que sería muy útil. Ja. La chica emitió un sonido al moverse mientras seguía cortando el aire con movimientos cuidadosamente refinados, lo que indicaba que ya estaba construyendo una base sólida. Aunque aún era joven y tenía algunos movimientos defectuosos, era solo cuestión de perfeccionamiento. Geralt se sorprendió, ya que este tipo de entrenamiento solía llevar años dominarlo y solían adquirirlo escuderos mayores que Ciri, o incluso caballeros que rara vez poseían tal destreza. Sabía que Madara estaba involucrado en esto, pero había otra persona que lo sorprendió aún más. Calante debió permitir esto, lo cual es una sorpresa, conociendo a la estrena de Sintra, pensó. He oído que Madara tenía mucha influencia en Sintra, hasta el punto de que Calante incluso lo emparejó con Ciri y lo declaró rey. Al sentir la mirada de Geralt sobre ella, Ciri dejó de mover la espada. Se giró hacia él con una mirada desafiante, queriendo presumir mientras lo apuntaba con la espada que sostenía. ¿Ves? Ahora soy más fuerte que un adulto. Dijo. No respondió de inmediato. Sabía que era cierto. Podía derrotar a cualquier adulto sin entrenamiento. Incluso un grupo de oponentes mal coordinados podía caer ante su espada antes de acercarse a ella, lo cual era impresionante. «¿Tienes talento, Ciri?», comentó en su tono neutro, asintiendo con la cabeza. «Pero aún no es suficiente», respondió Ciri, haciéndole levantar una ceja. Luego continuó. «Soy mucho más débil que Madara. Él puede librar una guerra entera, mientras que yo tengo que esconderme aquí. Pero dijo que tengo potencial. Me estaba enseñando, incluso a ver el futuro. Dijo que podría hacerlo si dominaba mi fuerza. ¿Alguna vez has visto a alguien que pueda ver el futuro en medio de una pelea?», preguntó con curiosidad, buscando la opinión de otro guerrero. ¿Ver el futuro? Bueno, eso sí suena útil, pero no conozco a nadie que pueda hacerlo. Si lo supiera, sería un monstruo, admitió Geralt. Era otra habilidad que sin duda le gustaría tener. Le ayudaría mucho a prolongar su vida al evitar que muriera en combate. Pero dijo que tengo el potencial para hacerlo. Y pretendo dominar esa habilidad. Dijo con orgullo, con la inocencia típica de una adolescente. ¿Pueden dejar de hablar un momento? La voz de Yennefer interrumpió la conversación mientras preparaba algún tipo de magia. Estaba rodeada de varios objetos, incluyendo corazones y otras partes de monstruos raros de su colección, lista para gastarlos todos en este hechizo. «Llevas casi una semana con esto», Geralt dejó a Ciri a un lado y comentó mirando a Yennefer. «Silencio, Geralt. Necesito concentrarme», espetó con brusquedad, concentrada en la tarea que tenía por delante. Ciri también dejó de entrenar, observando con curiosidad lo que hacía Yennefer. La hechicera empezó a murmurar palabras en élfico antiguo mientras canalizaba su magia. Sin embargo, en cuanto terminó, todo frente a ella explotó. Un espectáculo de luces y chispas estalló antes de que todo se oscureciera, sin producir el resultado esperado. Yennefer golpeó la mesa con los puños, frustrada, ignorando el dolor que le causaba el acto mientras observaba el hechizo fallido. «Maldita sea, ya no lo encuentro», murmuró Yennefer frustrada. «Has pasado todo este tiempo buscándolo. ¿No tienes un consejo dentro de unos días con los reyes y los magos, como dijiste?», preguntó Geralt con seriedad. «Lo sé, pero necesito saber si está vivo y bien», respondió Yennefer. «Pero está bien», dijo Ciri esta vez, manteniendo el tono tranquilo que había mostrado durante los últimos días. «¿Qué quieres decir con eso, fea?», preguntó Yennefer mirándola, pues Ciri no había hablado del tema antes, y Geralt y Yennefer solo lo habían comentado cuando ella no estaba presente. El apodo de Yennefer hizo que Ciri la mirara con desaprobación, visiblemente molesta, pero continuó. «Sueño con él todas las noches. Lo veo de pie en una cueva, como si entrenara para controlar su fuerza. Suele hacerlo cuando adquiere mucho poder», explicó Ciri. «¿Estás segura de esto?», preguntó Geralt, observándola atentamente. «Sí, como ya he dicho, estamos unidos por el destino. Puedo verlo en mis sueños cada noche», respondió ella, completamente segura de la idea. Geralt centró su atención en Yennefer, quien parecía aún más frustrada, contemplando todos los ingredientes destruidos a su alrededor. Aunque había oído a Ciri, aún quería saber exactamente dónde estaba Madara. «Aún no me has contado qué pasó en la guerra», dijo Geralt. Al fin y al cabo, Yennefer había llegado hacía 6 días, diciendo que esperaría a Madara. A pesar de que Geralt le preguntó varias veces sobre lo ocurrido durante la batalla, ya que todo terminó tan rápido, Yennefer nunca dio una respuesta clara. Se limitó a decir,
Hablaré con él en cuanto llegue. Esto dejó a Siri y a Geralt sin información concreta sobre lo ocurrido. Siri, sin embargo, mencionó haber tenido un sueño en el que vio a miles de personas morir la noche en que Geralt llegó. Pero el sueño era vago, solo traía imágenes de muerte y destrucción sin mucha comprensión. El sueño había asustado profundamente a Siri, pero al día siguiente, al volver a dormirse, despertó más tranquila. Desde entonces, evitó hablar de Madara o de la guerra, pues parecía muy tranquila, como si ya supiera que Madara estaba bien y llegaría pronto. Así que se limitó a observar con curiosidad a Yennefer. Mientras tanto, Yennefer caminaba de un lado a otro, intentando constantemente localizar a Madara con hechizos o establecer contacto. Pero sin éxito. Parecía cada vez más ansiosa. Geralt la ignoró y centró su atención en la bestia que dormía en un rincón del escondite. Una que esperaba tener que matar cada noche cuando intentara atacar a todos los presentes. Al fin y al cabo, era un grifo, algo que Geralt jamás habría imaginado coexistiendo pacíficamente con un grupo de humanos. Pero allí estaba, tumbado en el rincón, sin molestar a nadie durante días. Siri tenía provisiones de sobra y las usaba para alimentar al grifo como si fuera un perro, un comportamiento que Geralt desaprobaba por completo. Sin embargo, no podía formarse una idea coherente al respecto, pues nunca había oído hablar de un grifo domesticado. Al fin y al cabo, siempre había gente que intentaba domar monstruos a lo largo de su vida, pero nunca acababa bien. En ese momento, la misma criatura pareció ponerse en alerta, mirando fijamente la salida, cuya puerta estaba abierta. Siri también lo notó y abrió los ojos de par en par cuando el grifo se levantó, aunque no de forma hostil. ¿Es él, Totó?, preguntó, atrayendo la atención de los dos adultos mientras el grifo se dirigía a la salida, con Siri siguiéndolo con entusiasmo. En ese momento, una sombra apareció contra el sol de la mañana. Un chico de cabello y ojos negros estaba en la puerta, con la ropa hecha jirones. Su torso estaba al descubierto tras romperse la armadura, y no había pasado tanto frío como para molestarse en ponerse más ropa en los últimos días. Lo recibió una Siri risueña y alegre, emocionada por el regreso de Madara. Madara entró al escondite, siendo confrontado por el grifo que apareció frente a él, mientras Siri lo seguía de cerca, sus ojos verdes fijos en él tan intensamente como podía. «¿Has llegado?», exclamó alegremente, sabiendo que él había estado bien todo el tiempo desde que lo había visto en sus sueños, meditando y entrenando su control de chakra en esa cueva. Madara asintió, acariciando la cabeza de Totó mientras entraba, pasando junto a Siri, quien lo miró fijamente todo el tiempo, estudiándolo, queriendo interrogarlo de inmediato pero conteniéndose. Madara le tocó el hombro y le dedicó una sonrisa mientras unos pasos la seguían. Yennefer apareció, con su intensa mirada fija en él, mientras Madara le devolvía la mirada con sus ojos oscuros. Parecía vacilante. «¿Estás bien, la guerra?», dijo ella, incapaz de terminar la frase. «La guerra ha terminado, eso es todo lo que importa», fue todo lo que dijo Madara, como dejando en claro que no estaba interesado en discutir detalles. Poco después apareció Geralt, observando al niño en silencio. «No puedes decir eso, ¿qué? Es imposible ignorarlo, todos vieron lo que pasó, ¿eras tú esa gigantesca figura azul? ¿Qué clase de poder era ese? Mataste a más de 100.000 personas», Yennefer expresó todos sus pensamientos, pero ya no con la arrogancia de antes. Si decía no tenerle miedo a Madara, estaría mintiendo. ¿Quién en su sano juicio no le temería después de lo sucedido? El poder que demostró fue inalcanzable para cualquier otra persona. Siri, sin darse cuenta, se quedó boquiabierta al oír las palabras de Yennefer, mientras que el rostro de Geralt se tornó sombrío. Tragó saliva con dificultad, mirando al chico, intentando descubrir el monstruo que llevaba dentro. «Eso ya no importa», respondió Madara encogiéndose de hombros. «Por supuesto que importa, habrá una reunión entre todos los reyes del norte y el capítulo de magos, sabes que te convertirás en un objetivo en todo el continente», dijo Yennefer con seriedad. «Tal vez, pero no es que vaya a estar vagando por ahí un tiempo, e incluso si intentan encontrarme, deberían saber de lo que soy capaz». El tono de Madara era firme. Yennefer todavía parecía insegura de qué hacer con la situación, pero suspiró antes de continuar. «Parece que no te importa que te casen, ¿verdad? ¿Qué planeas hacer ahora?», preguntó. «Ve al extremo norte, Kaer Morhen era mi objetivo inicial, pero no estoy seguro, a juzgar por la mirada de Geralt, de si seré bienvenido allí», respondió Madara, desviando su mirada de la hechicera al brujo. «No creo que Vesemir lo permita después de lo que acaba de decir Yen», afirmó Geralt en tono neutral, visiblemente vacilante al enterarse de la masacre. «¿Qué?», protestó Siri inmediatamente.
No debería hacer eso, comentó Jennifer mirando a Geralt. No puedes culparlo, Vesemir es una persona reservada, y recuerda bien cuando Kaer Morhen fue atacada hace muchos años, no puedes culparlo por querer evitar otra guerra a las puertas de Kaer Morhen, explicó Geralt. Ciri estaba conmigo, y todos lo saben, así que ni siquiera ella podrá ir a Kaer Morhen, respondió Madara, señalando que la buscarían. Geralt no respondió, su expresión seria se profundizó. Pero nadie sabe que los niños van a Kaer Morhen, Geralt, Ciri necesita un lugar donde quedarse, ¿no? Y Madara puede protegerla, si logramos mantener en secreto que Madara está en Kaer Morhen, podremos evitar un conflicto durante años, dijo Jennifer en tono más suave, mientras Madara la miraba, ligeramente sorprendido por el esfuerzo de la hechicera por defenderlo. Me quedaré con Madara, vaya donde vaya, declaró Ciri, indiferente a la revelación de que Madara había matado a 100.000 personas. Aunque no comprendía del todo lo sucedido, no deseaba separarse de su amigo. Geralt parecía reflexionar, acorralado por la situación. Allí estaba Ciri, y él había decidido aceptar su destino. No creo que a Vesemir le moleste que vayas a Kaer Morhen, podemos hablar con él, dijo finalmente. En fin, necesito un baño y una cama, dijo Madara con sencillez, empezando a caminar. Después de todo el caos, estaba sucio y sudoroso, necesitaba relajarse por fin después de la guerra. Todos observaron cómo el chico pasaba junto a Jennifer y Geralt, dirigiéndose a una parte del escondite con una cascada subterránea, el mismo lugar que Ciri usaba para bañarse cuando estaba allí sola. Los tres observaron cómo Madara se alejaba mientras Ciri acariciaba a Totó, dándole suaves palmaditas en la cabeza. Supongo que organizaré mis cosas entonces, suspiró Jennifer y se alejó para limpiar el desastre que había hecho. Geralt guardó silencio, pero también empezó a retirarse, volviendo a su meditación. Intentó procesar lo que había oído, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Parecía más plausible que cualquier otra cosa en ese momento. Ciri no tenía intención de interrumpir el baño de Madara, por lo que fue hacia Jennifer, quien estaba empezando a ordenar el desastre que había creado mientras intentaba usar hechizos para localizar a Madara. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que mató a 100.000 personas? Preguntó sin dudar, observando a Jennifer. Incluso Geralt, a pocos metros de distancia, los miró, curioso por saber qué le había ocultado Jennifer durante tantos días. Digo que tu amigo es muy peligroso. Más de lo que nadie podría imaginar. Jennifer suspiró, aún luchando con pensamientos contradictorios. Por un instante, se perdió en sus recuerdos, recordando la escena del gigante alzando su espada para abrirse paso a través del campo de batalla y destruir 2 montañas distantes. No sentí nada de la energía del caos, pero hay tanto poder en ese chico, pensó. Quiero construir un mundo sin dolor, un mundo sin tragedias ni guerras. Una vez más, las palabras que había vislumbrado en la mente de Geralt resurgieron inconscientemente. Quizás realmente pueda lograrlo con tanto poder, concluyó. Madara no es peligroso. Murmuró Ciri en protesta, pero Jennifer respondió con una leve sonrisa. Quizás no sea peligroso para ti. Sin embargo, para los reyes y reinas del continente, se ha convertido, o se convertirá, en una amenaza al enterarse de lo ocurrido en Sodenil. Algo como él no debería existir en este mundo, y todos temerán su poder, declaró Jennifer con seriedad, mientras su sonrisa se desvanecía al recitar la segunda parte. No me importan los demás. Para mí, Madara es Madara. Protestó Ciri de nuevo, cruzándose de brazos con firmeza y haciendo un pequeño puchero. Estoy segura de que sí, pero eso no cambiará lo que otros piensen de él. Aún así, debes saber que estás en una posición que muchos envidiarían. No solo querrán matar a Madara, sino que algunos desearán su poder. E incluso, algo más, añadió Jennifer crípticamente. Ciri no entendió del todo lo que quería decir, pero frunció el ceño, desconcertada por sus palabras. Mientras tanto, Madara se relajaba bajo la cascada, sumergido en el pequeño arroyo, con la corriente fluyendo a su alrededor. Reflexionó sobre sus propias preocupaciones y el futuro. Se preguntó si Kaer Morhen era el mejor lugar para quedarse, analizando cuidadosamente su situación. Sabía que tendría que mantener un perfil bajo a partir de entonces. Parecía prudente dejar que la gente lo olvidara con el tiempo. Después de todo, la mayoría descartaría lo sucedido en Sodenil como un mito o una exageración, mientras que los testigos que estuvieron allí quedarían marcados para siempre por la visión de su destrucción, incapaces de comprender plenamente su significado. Quizás debería viajar por todo el continente, aceptar trabajos aquí y allá, incluso como brujo, pensó. Pero eso tendrá que esperar. Por ahora, necesito entrenar durante los próximos años para hacerme aún más fuerte.
Sabía que aún había cosas en este mundo, y más allá, que podían amenazarlo. Demonios, un miembro del clan Otsutsuki, lo cual no era inusual considerando que provenían del espacio, y la dimensión del limbo. Estos eran desafíos que inevitablemente tendría que enfrentar tarde o temprano. Sus pensamientos se interrumpieron al ver al grifo, que caminaba pesadamente hacia el agua a la entrada de la cascada, separado del resto del escondite por un muro. Madara lo observó, y el grifo, a su vez, lo miró con curiosidad. Desde esta perspectiva, parecía una mascota, y Madara sería su dueño. El grifo se acercó a la orilla junto a Madara y saltó. Su cuerpo chocó contra el agua, salpicando gotas por todas partes. Madara tuvo que girar la cara para evitarlas. Al volverse, vio al grifo asomando la cabeza en el agua. Madara observaba la escena con los ojos entrecerrados. Está jugando como un niño. Siri debe haberle enseñado estos malos hábitos, pensó Madara, concluyendo que Siri le había estado inculcando algunos gestos a la criatura mientras estaba allí con ella. Después de un rato, regresó a otra parte del escondite y sacó una cama entera de su pergamino para descansar. Era su cama personal de sus días como noble, y los otros tres lo observaban atentamente. Voy a descansar un rato. Luego seguimos conversando, anunció. Después de todo, hacía semanas que no dormía en una cama, desde que su viaje por las montañas de Sodenil, luchando contra criaturas grotescas, shinobis y una guerra, le había absorbido el tiempo. Nadie lo molestó y durmió plácidamente durante al menos 6 horas, despertándose a media tarde. En cuanto abrió los ojos, oyó la voz de Siri. Vestía su uniforme de entrenamiento y sostenía una espada de acero. Por fin estás despierto, dijo en tono animado. Madara se levantó lentamente y la observó, pero Siri continuó. Te reservé algo de comida. Solo hay que calentarla, pero no creo que eso sea un problema para ti, dijo. Gracias, respondió asintiendo, cogiendo la comida junto a la cama. Sin dudarlo, soltó una pequeña llama de su boca para calentarla. Geralt, que estaba cerca, lo miró con recelo, encontrando extraña la acción de Madara. Su expresión parecía interrogar. ¿Cómo puede escupir fuego así? Pero permaneció en silencio. Yennefer estaba sentada en un rincón, leyendo un libro. Aunque notó que Madara estaba despierto, decidió no hacer comentarios. Incluso el grifo yacía tranquilo cerca del grupo, completamente relajado. Mientras comía la comida que Siri había preparado, Madara la miró y le preguntó, ¿cómo ha ido tu entrenamiento? Siri sonrió traviesamente antes de responder. Me estoy volviendo mucho más fuerte y mejor lanzando cuchillos, pero aún no puedo desbloquear los poderes que dices que tengo. Después de todo, es muy difícil entrenar aquí sola. Hizo una pausa y luego preguntó emocionada. ¿Podrías ayudarme un poco? ¿Quizás crear un clon para que practique? Madara asintió e hizo una señal con la mano, invocando un clon de sombra en una nube de humo. El clon supo de inmediato qué hacer, y Siri sonrió emocionada mientras se dirigía al centro del área para entrenar con él, tomando una espada antes de comenzar el combate. Mientras tanto, Geralt observaba la interacción entre ambos, arqueando una ceja al ver a Siri atacar al clon, que se defendía y contraatacaba sin esfuerzo. Permaneció en silencio, observando. Madara continuó comiendo junto a la cama. Sabía que pronto sería necesario tener una conversación más larga sobre el futuro con los demás. Mientras la inquietud en todo el continente aumentaba a medida que la noticia se extendía por todos los rincones, los 4 permanecieron ocultos en el refugio. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.